Hola, 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 ¿cómo están amigos de YouTube? Hoy les voy a enseñar algunas características para que ustedes después escojan, o si ya tienen uno, saber qué es lo que es bien. Bueno, sería más que todo las formas de almacenamiento de nuestra PC, computadora, teléfono o lo que sea, porque todo se trata de esto. Bueno, están dos tipos que son los más conocidos por lo general en las computadoras de escritorio y en las laptops, que serían los SSD y los HDD. Estas dos tienen muchas diferencias, pero la mayoría sería su tamaño. O sea, una de ellas sería su tamaño, que una puede ser más ligera y menos pesada que la otra, pero la otra es más robusta, más grande, con más capacidad, pero más lenta. Bueno, la capacidad de un SSD en general sería de 256 GB a 4 teras. Y uno pudiera decir, está bien, o sea, es lo máximo que puede estar. Pero la única diferencia es que las HDD tiene más capacidad que solamente 4 teras. Tiene por lo general la capacidad de 10 o un poquito más, dependiendo de la marca también. De 1 a 10 terabytes, que ya eso es bastante, pero tiene un problema. A la hora de instalarlo o de la manera que ustedes lo vayan a utilizar, tienen ventajas y desventajas. Bueno, los SSD son muy buenos en el almacenamiento, aunque no sean de tanta capacidad como los HDD o los HDD, como ya lo dije. Sería que la parte de la seguridad sí es un poquito peor que las HDD. Sí, HDD. Que las HDD. ¿Por qué? Porque una SSD, aunque es más rápido, no, en la parte de seguridad no sería tan bueno. Es más fácil de hackear, es más fácil de hacerle modificaciones para que haga que nuestro dispositivo se envirule, tenga virus, malware, entre otros. Más el HDD tiene mucha más capacidad de defensa, más que todo para los virus, para que las memorias duren en un ataque, duren más y que no sea tan golpeada por esos virus. ¿Por qué? Porque los SSD son más digitales, son más fáciles de y vulnerables ante un ataque de cualquier tipo hacia la computadora. Más que los HDD son más sólidos, o sea, es un disco que va rotando y a través de los giros se va grabando como un código que se va leyendo para la memoria. O sea, el almacenamiento es como menos posible que sea hackeado porque es algo más sólido, no es algo digital. Las cosas malas entre uno y otro, la primera sería el consumo. Bueno, le voy a decir primeramente la de las SSD, que bueno, además del almacenamiento que sea un poquito menor que las HDD, son uno de consumo menor, o sea, reciben menos energía, pero tiene un costo mayor. ¿Y eso es malo? Se pudiera decir que sí y no. O sea, dependiendo de qué marca sería, de qué modelo, de qué rendimiento ustedes quieran, va a ser mucho más caro que las HDD, pero va a tener más velocidad de procesamiento ante el encendido de un equipo, ante el movimiento de cualquier carpeta de gran capacidad de 1 tera, 2 teras. Va a ser más rápido el traspaso de esa información. Más que la HDD va a ser mucho más lento, el consumo es mucho mayor.
pero es mucho más económico. O sea, ahí vemos el precio, es más económico, pero la rapidez no va a ser mucha, va a ser más lento, un poquito más eficiente, puede tener más problemas de rendimiento los HDD, pero son menos hackeados, o sea, tiene menos probabilidad de tener problemas de hacking. Bueno, ahora un tema que posiblemente le agrade a muchas personas, que sería la parte del almacenamiento. Puede tener algún tipo de ruido en nuestra máquina, porque hay personas que van a querer tener una computadora con menos ruido o con más ruido, y realmente los SSD son los más silenciosos entre los dos. Tienen menos ruido porque no tienen ningún disco en sí al girar, más que los HDD tienen un disco que se va grabando la información allí, y eso hace que ese movimiento sí tenga un ruido a la hora de cualquier cosa que vayamos a hacer en el dispositivo, vaya a haber algún ruido. La vibración pasa igualmente lo mismo. Los SSD no tienen casi vibración, no tienen nada prácticamente, porque es algo digital, más que los HDD sí tienen, porque tienen piezas que se mueven constantemente para grabar y analizar la información que uno pone allí. Tienen problemas de fragmentación, que se te pierda alguna parte de la información por cualquier cosa. Los SSD por lo general no tienen eso, excepto que yo que sé, le eches agua o algo así. Pero los HDD sí tienen más probabilidad de que se borre algo ante algún movimiento, ante la estática. Y eso es algo muy importante de saber, que cuando vayamos a agarrar una memoria que sea HDD tengamos mucho cuidado de la parte electrónica, para que no se borre, no se dañe y que no afecte el rendimiento de nuestra computadora. Bueno, como ya dije al principio, la velocidad entre los dos tipos de dispositivos sería cambiante, no tanto, pero a la hora de hacerlo sí cambia mucho. ¿Cómo así? Porque los SSD por lo general son 7 segundos, más que los HDD son 16 segundos en actuar, en el inicio del Windows, en el inicio de cualquier dispositivo. Además de que los HDD tengan algunas fallas a veces, cuando ya tienen su tiempo, obviamente, que se queden pegados, que tengan más lentitud. Eso también depende de que si tenga cuello de botella o que el almacenamiento no esté bien conectado, que hay algunas fallitas que puede haber, que eso le afectaría a cualquiera de las dos. Bueno, la transferencia de los datos entre cada uno varía mucho. La diferencia es más bien abismal, porque los SSD tienen una velocidad entre 200 a 550 megabytes por segundo, que es bastante a la hora de transferir cualquier archivo, cualquier carpeta, cualquier imagen que uno quiera hacer. Más que todo si quieran hacerlo para diseño gráfico y que tengan que hacerlo más rápido y más efectivamente. Más que los HDD, aunque sean más lentos, mucho más lentos, porque la velocidad máxima de ellos sería de 50 a 150 megabytes por segundo. Tienen el beneficio de que no pueden ser hackeados. Claro, tienen otras desventajas, pero tiene el beneficio de que si queremos hacer que la información se guarde más seguramente, y que no sea hackeado ni accedido tan fácilmente, esa sería nuestra opción. Y bueno, serían afectados por el magnetismo, ya como lo dije anteriormente.
En las SSD no, porque no tiene ninguna parte que pueda ser tocada y afectada por nuestras manos. Más que las HDD, sí, tienen muchas piezas que pueden ser afectadas, que pueden ser molestadas a través de la energía que puede producir nuestras manos y nuestro cuerpo, dependiendo de también la persona, porque hay personas que no tienen tanto estática como otras, pero igualito hay que tener cuidado con ellas. Claro, obviamente tener su mantenimiento, revisar las conexiones, cómo están, si hay alguna piecita de conexión que esté doblada, eso también afectará. Y bueno, en conclusión, dependiendo a lo que yo les acabo de decir, ¿cuál elegirían ustedes? ¿Quisieran tener una SSD para que sea más rápido, más productivo en nuestro día a día? Para que no tengamos tantos problemas a la hora de transferir, a la hora de editar, a la hora de hacer cualquier cosa que sea de inmediato en nuestras día a día. O una HDD, que es más segura, tal vez no tan eficiente, consume mucha más energía que las otras, pero todo es dependiendo de cómo ustedes lo quieran utilizar. Si quieren algún tipo de almacenamiento más seguro, yo me iría por la HDD, pero que sea más rápido y más de producción a la hora de hacer todas las cosas de diseño o de cualquier otro, me iría por las SSD, y de almacenamiento una HDD. El consejo que le pudiera decir hoy, yo utilizaría las dos. ¿Por qué las dos? Porque pudiera utilizar el inicio de la mayoría de las aplicaciones a través de la SSD, y para el almacenamiento de documentos grandes que después se le puede pasar a la SSD, una HDD para que tenga mayor capacidad y que la SSD se encargue de los procesos que se vayan a actuar o a efectuar en el momento, para tener lo mejor de ambos mundos. Y bueno, espero que les haya funcionado, servido y hayan aprendido algo hoy. Entonces cualquier cosa que se me haya olvidado, que no haya dicho o que me haya equivocado, lo pueden decir allá abajo en los comentarios. Se lo agradecería mucho, que aquí estamos todos para aprender. Bueno, hasta la próxima, Centinela. Chao.